Síndrome nefrótico versus síndrome nefrítico. Estos son dos síndromes muy comunes dentro de la práctica clínica. Pero ¿cómo diferenciamos un síndrome nefrótico de un síndrome nefrítico? Si empezamos por las causas, ya comenzamos a ver ciertas diferencias. Pero antes de hablar de esto, debemos conocer cuáles son los componentes de la pared glomerular, la cual está compuesta por tres capas. El endotelio glomerular, el cual es un endotelio fenestrado, es decir, presenta múltiples poros para el proceso de filtración. La membrana basal, la cual tiene un componente muy importante que son los proteoglicanos, y las células epiteliales o podocitos, los cuales tienen prolongaciones citoplasmáticas que se conocen como pedícelos. Estos se entrelazan y dejan ciertos espacios para el proceso de filtración, que se conocen como hendiduras de filtración. Ahora, ¿de qué depende la selección de qué moléculas van a filtrarse y qué moléculas no van a filtrarse? Depende de dos cosas. Uno es el tamaño de la molécula y dos, su carga eléctrica. Entre mayor sea el tamaño, menor va a ser su filtración, y entre más negativa sea la carga, menor va a ser su filtración. Esto debido a que moléculas de un alto peso molecular no van a poder atravesar los espacios de la pared glomerular para poder filtrarse. Y moléculas con una carga eléctrica negativa, como son las proteínas, van a repelerse debido a que el endotelio y sobre todo los proteoglicanos también tienen una carga eléctrica negativa. En estos síndromes se producen lesiones características. En el síndrome nefrótico, la principal estructura afectada son los podocitos, en donde se produce una fusión podocitaria, que básicamente es el borramiento o desaparición de los pedícelos. Esto es producido por distintos mecanismos, ya sea por liberación de citocinas por parte de las células mononucleares, como sucede en la nefropatía de cambios mínimos y en la nefropatía segmentaria. Estas generalmente son idiopáticas, pero se han asociado a enfermedades como los linfomas. También se habla que dentro de estas dos patologías existe una pérdida de la electronegatividad de la pared glomerular, la cual también puede estar implicada en un proceso que es el aumento de la filtración de las proteínas. Otro de los mecanismos es la formación de inmunocomplejos con depósito en el espacio subepitelial, con posterior activación del complemento, como sucede en la nefropatía membranosa. Esta también, en su mayoría de los casos, es idiopática, pero se ha asociado a enfermedades como la nefropatía lúpica y la artritis reumatoide. Por último, tenemos las enfermedades de depósito, como la nefropatía diabética y la amiloidosis. Con respecto al síndrome nefrítico, aquí el principal mecanismo fisiopatogénico es el ataque por parte de los anticuerpos a estructuras de la pared glomerular, o la formación de inmunocomplejos con depósito subendotelial y posterior activación del complemento. La principal estructura que resulta afectada es el endotelio. Aquí podemos encontrar causas tanto sistémicas como propias del riñón, sistémicas como el lupus eritematoso sistémico, la granulomatosis de Wegener y la poliarteritis nodosa, y propias del riñón como la nefropatía por IgA y la glomerulonefritis postinfecciosa. Estas lesiones producen las manifestaciones clínicas características de cada uno de estos síndromes. En el síndrome nefrótico, el pilar patológico es la proteinuria, pero esta no es una proteinuria cualquiera, es una proteinuria masiva en rango nefrótico, es decir, unas proteínas en orina mayor a 3.5 gramos en 24 horas. Como se está perdiendo esta cantidad masiva de proteínas en orina, encontramos hipoalbuminemia, que es una albúmina sérica menor a 3 gramos por decilitro. También encontramos edema, que al contrario de lo que se creía anteriormente, no es producido por la hipoalbuminemia y reducción de la presión oncótica, sino más bien por un trastorno propio del riñón que produce retención de agua y retención de sodio. Además, en el síndrome nefrótico, el edema se caracteriza por ser muy marcado e incluso llegar a estados de anasarca. Hiperlipidemia, como resultado en la formación de una cantidad mayor de lipoproteínas a nivel hepático y sobre todo una reducción del catabolismo tisular y del aclaramiento de los kilomicrones, las VLDL y de las IDL, produciendo hiperlipoproteinemias de tipo 2A con aumento de las LDL, 2B con aumento de las LDL y las VLDL y tipo 5 con aumento de los kilomicrones y las VLDL. También encontramos lipiduria. Una de las complicaciones más frecuentes del síndrome nefrótico son las infecciones, como resultado de la pérdida de anticuerpos en orina, sobre todo de IgG. También se pierden lo que son factores del complemento y zinc y transferrina, que son muy importantes en la respuesta inmune mediada por lo que son linfocitos.
Otra de las complicaciones es la trombosis, como resultado de la pérdida de antitrombina en orina, además de que existe un aumento del fibrinógeno en sangre, dejando al paciente en un estado de hipercoagulabilidad. Es muy importante reconocer la trombosis de vena renal, ya que es la trombosis más frecuente en respuesta a esto. Esta puede tener manifestaciones como dolor lumbar uni o bilateral, aumento del tamaño renal, hematuria que puede llegar a ser macroscópica e incluso llevar al paciente a una injuria renal aguda. Con respecto al síndrome nefrítico, acá también encontramos proteinuria, pero esta no llega a un rango nefrótico. Generalmente es una proteinuria que se encuentra en un rango variable de 1 a 2 gramos en 24 horas. También encontramos hematuria. Esta hematuria puede llegar a ser macroscópica. Y cuando hablamos de hematuria, cuando hay 3 o más glóbulos rojos en un campo de 400X. En el síndrome nefrítico encontramos que son glóbulos rojos de origen glomerular, ya que son glóbulos rojos que van a tener que atravesar el glomérulo y para esto van a tener que deformarse. Por eso son glóbulos rojos dismórficos, que esto lo reconocemos por medio del volumen corpuscular medio. Si están por fuera de los rangos normales, hablamos de un eritrocito dismórfico. Hablamos de hematuria de origen glomerular cuando hay del 10 al 20% de glóbulos rojos dismórficos o acantocitos. Además, esto nos permite diferenciar una hematuria en el contexto de un síndrome nefrítico a una hematuria en el contexto de una nefritis tubular. También encontramos hipertensión, que es hiporreninémica y volumen dependiente. Encontramos azotemia porque en el síndrome nefrítico, al contrario que en el síndrome nefrótico, existe una disminución de la tasa de filtración glomerular con aumento de la creatinina sérica y de desechos como la urea, produciendo incluso un cuadro de síndrome urémico con náusea, vómito, pérdida de peso y manifestaciones de encefalopatía como acterisis. Además, se presenta el característico aliento urémico. También encontramos edema, pero no llega a ser tan marcado como en el síndrome nefrótico. Una de las características del síndrome nefrítico es el sedimento urinario anormal, ya que además de encontrar los glóbulos rojos, en el síndrome nefrítico existe un componente inflamatorio que no predomina en el síndrome nefrótico, por lo cual también podemos encontrar leucocitos, estableciendo un cuadro de piuria.